¿Cómo están? Ok. El tema que me asignaron se llama Ser judío hoy. Lo cual es un tema un poco ambiguo, ¿no? No sé por dónde empezar, así que se me ocurrió que quizás podríamos ponerle como una frase adicional. ¿Ser judío hoy es más difícil o más fácil que ser judío ayer? ¿Qué les parece? ¿Más fácil o más difícil que ser judío ayer? Más fácil, ¿por qué? Porque antes eran más prohibiciones, no nos dejaban hacer lo que queramos, y hoy en día cada judío es libre de hacer su religión. Es cierto, sí. Hoy en día estamos viviendo una situación que en términos históricos es absolutamente privilegiada. Jamás tuvimos tanta libertad para vivir nuestro judaísmo como hoy, jamás. Sin embargo, de otro punto de vista, los niveles de asimilación, hablando, no conozco cuáles son en México, pero tomando como referencia a Estados Unidos, los niveles de asimilación son tremendos, son quizás los más grandes de la historia. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que cuando más fácil nos es ser judíos, más fácil nos es asimilarnos, verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el fenómeno psicológico que regula esta situación? A propósito, estamos muy cerca de Hanukkah. Todos saben lo que es Hanukkah, ¿verdad? ¿Saben lo que es Hanukkah? ¿Qué celebramos en Hanukkah? Un milagro. ¿Qué milagro? Muchos. Ok, ¿cuál es el principal? Ok. Hay dos milagros en Hanukkah, como ustedes dijeron, ¿no? Hay un milagro llamado el milagro del Paj Hashemen. Es el milagro ¿cómo se dice? De la vasija de aceite que se encontró, que debía haber durado un día no más. ¿Y cuánto duró? 8 días. Gran milagro, ¿verdad? El segundo milagro fue que ganamos la guerra. ¿Tienen idea de las condiciones históricas en las cuales ganamos la guerra contra los griegos? ¿Éramos iguales a los griegos? No. Los griegos eran un imperio. Entonces una superpotencia, el imperio griego. ¿Está bien? No solamente que era un imperio, sino que los griegos se educaban para la guerra. Hoy hablé sobre la diferencia entre los judíos y los griegos y justamente les expliqué que lo que estudiamos en el colegio o en la universidad sobre los griegos es un poco selectivo. Por ejemplo, uno piensa en la cultura griega que tanto le dio a la humanidad, y cuando uno piensa en la cultura griega, ¿en qué piensa? Por ejemplo, dígame cosas características de la cultura griega. ¿Qué heredamos de la cultura griega? Empiecen, por ejemplo. La belleza física, la estética. ¿Qué más? La filosofía. Yo lo diría como primero, la filosofía. Deportes, ¿sí? El físico-culturismo. ¿Ok? ¿Qué más? Las artes, la escultura. Pero el paquete incluía más cosas, que no las enseñan en la escuela. El paquete incluye, por ejemplo, el infanticidio. ¿Sabían? ¿Sabían que los griegos eran infanticidas? Quiere decir que si un niño o una niña nacían con ciertos defectos, los mataban. ¿Por qué los mataban? Porque no estaban capacitados para la guerra. ¿Ok? Por ejemplo, en Esparta era muy común. Los griegos, por ejemplo, practicaban también la pedofilia. No lo habrán aprendido en la escuela, ¿verdad? Los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, parte de la transmisión de la educación de los filósofos y discípulos pasaba por la pedofilia. Es algo muy conocido, lo pueden ver en Wikipedia, hoy está todo ahí, ¿no? O por ejemplo, ¿saben ustedes que cuando las personas eran mayores, más que de 60 o 70 años, cómo terminaban sus días en Esparta? ¿Alguien lo sabe? Los mandaban al bosque, los dejaban en el bosque para morir y alimentar a las fieras salvajes. O sea, eran comidos por las fieras salvajes. Todo eso era parte de la gran cultura griega. O sea, es un paquete. No es solamente, nos muestra solamente lo que brilla y no nos muestra lo demás. Imagínense nuestra lucha y nuestros valores, ¿no? Imagínense el pueblo judío luchando contra una cultura que acepta y tolera el infanticidio. Para nosotros la vida es
como se dice, el valor supremo, ¿verdad? O imagínense con la pedofilia, ni hablar. ¿Cuál es una de las mitzvot más importantes de la Torá? Es el respeto a los padres. Imagínense, los griegos dejaban a sus padres morir, los llevaban a morir en los bosques, ¿no? Horrible. Entonces, lo que les quiero decir es que los griegos tenían como, digamos, el motivo principal de su cultura, la guerra. ¿Los judíos? ¿Qué tanto nos preparamos para la guerra? ¿Qué tanto hablamos de la guerra los judíos? ¿Qué tanto nos gusta la guerra? ¿Está en nuestra sangre como los espartanos? ¿Verdad que no? Es un mal necesario, que lo tenemos que hacer. IDF, el ejército de defensa de Israel. Es para defendernos sí, con, ¿cómo se dice? Con garras y uñas. ¿Ok? Pero no nos interesa atacar, nos interesa vivir en paz. No estamos rezando de que los enemigos mueran, ni queremos un yihad global, ni nada de eso. ¿Verdad? Somos muy, muy pacifistas. Demasiado, a mi entender. Entonces imagínense ustedes esta guerra entre los griegos y los judíos. No solamente estamos luchando contra un imperio, que son muchísimos más. ¿Saben a qué me hace acordar? Sí, es verdad. 7 millones de judíos contra ¿cuántos? ¿Cuántos musulmanes hay alrededor de Israel? Países que declaran que quieren destruir a Israel. Y no estoy hablando solamente de Irán. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los países que quieren ver a Israel destruido? ¿Cuántos son? ¿De cuántas poblaciones estamos hablando? Por lo menos de 1.000 millones de personas, ¿o no? Y 7 millones de personas viven ahí con 1.000 millones de personas a su alrededor, con países que quieren destruir, y todavía seguimos. Es un milagro, ¿no? Bueno, ahí también sucedió ese milagro, que éramos muy pocos y luchamos contra un imperio que era mucho más que nosotros, pero no solamente que tenía una superioridad numérica, eran giborim keneged halashim, eran también poderosos y guerreros contra personas que eran más bien tzadikim, personas que físicamente no eran los más fuertes. Quiero que entiendan la extensión y la magnitud de ese milagro. Porque impresionante. No fue solamente una batalla, fueron varias batallas. Algo también curioso que dice un rabbi llamado Eliezer Melamed, dice algo muy interesante que a lo mejor nos ayuda a aclarar esa paradoja, esa ironía que les presenté recién, de que justamente cuanto más libertad tenemos, más asimilación hay, ¿no? Él dice así, ¿cuándo comenzó el dominio de los griegos sobre Israel? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo comenzó? Quiero fechas o nombres. Más o menos. ¿Escucharon a Alejandro Magno? ¿Sí? Año 330 más o menos. Alejandro Magno, después de conquistar el imperio persa, también conquista, entre otras cosas, Israel. ¿Verdad? Y ahí comienza a expandirse la cultura helenista. Que una cultura que tenía muchas cosas muy bonitas. Muchas cosas que eran muy atractivas, como los deportes, o como dije antes, la belleza, la estética, la filosofía, que era muy atractiva para muchos judíos. ¿Y tuvieron éxito o no en su asimilación? Hanukkah más o menos, estamos hablando de los años 160, 170 antes de la era común. Durante ese siglo y pico, del año 330 hasta el año 170, ¿los judíos se asimilaron o no se asimilaron? ¿Qué les parece a ustedes? Se asimilaron muchísimo. Muchísimos judíos se asimilaron. Tenían la libertad de practicar su religión. Y simplemente los helenistas trataban de venderle el producto helenista, que, dicho sea de paso, en todos los otros pueblos era completamente aceptado, porque ser helenista era ser moderno. Era el último grito de la moda. ¿Quién no iba a seguir con lo helénico? ¿Y quién iba a tomar algo que era tan viejo como la Torá? ¿Verdad? Dejando la cultura que es la cultura universal, la más atractiva. Y muchos judíos, como hoy en América, se asimilaron. Muchísimos.
El Rabbi Eliezer ben Melamed dice que las prohibiciones de Antíochus Epifanes, ¿saben de qué estoy hablando, no? Cuando Antíochus, año 170, empieza a decir, se acabó, estamos cansados ya de que ustedes se resistan a asimilarse. Hasta ahora fuimos buenos. Hasta ahora los invitamos a ser griegos como nosotros. Pero no lo logramos con todos. Con un gran porcentaje sí. Digamos, quizás con el 50% de los judíos lo habían logrado. Ahora se acabó. Ahora lo van a tener que hacer por la fuerza. Por la fuerza, no más Shabbat. Por la fuerza, no más Brit Milá. Por la fuerza, no más Rosh Chodesh. Por la fuerza, no más estudiar Torah. ¿Y qué pasó ahí? De pronto, dice Rabbi Eliezer ben Melamed, de pronto, aún los judíos que estaban más asimilados dijeron, ahora no podemos, ahora queremos. ¿Comprenden la paradoja? Es como que cuando los judíos tenemos la libertad de elegir si queremos cumplir con la Torah o no, ahí ya, bueno, puede ser, sí, no sé, ya pierde su atractivo o algo del atractivo, ¿no? No pasa para todos, pero para muchos judíos pasa eso. Es algo muy irónico, ¿verdad? ¿No es así? Yo digo que hoy es difícil, es diferente transmitir la Torah y educar. A ver, si comparamos al judaísmo con una mujer, yo diría que en el pasado esa mujer era la madre. Me voy a explicar. Mi madre, para que yo la quiera, no tiene que ser atractiva, ¿verdad? Y a mi madre la voy a querer siempre. ¿Seré capaz de dejar a mi madre alguna vez? No. ¿Voy a perder la lealtad por mi madre alguna vez? Jamás. Es mi madre y la quiero como es, como sea, buena, mala, mejor, peor. No importa cómo trata a mi esposa, es mi madre. Y nunca la voy a dejar y siempre voy a ser muy leal a ella. Nunca jamás voy a ponerme a pensar, acá hay una madre mejor. Voy a cambiar a mi madre por esa madre, por esa otra mamá. ¿Verdad que no? Ok. El judaísmo por siglos fue una mamá, fue una madre. Para sus abuelos, sus bisabuelos, fue una madre, la cual no tenía que ser atractiva y a la cual no había ningún cuestionamiento si la dejo, o la tomo, o sigo, o no sigo. Es mía, es mi mamá, soy yo, es mi Yahadut, es mi Torah. Hoy en día en muchos lugares es como que en vez de una madre es una novia. ¿Me comprenden? ¿Y qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre la madre y la novia? O el novio. ¿Qué diferencia hay? La puedes cambiar. La puedo cambiar, es una cuestión de opción. La puedo cambiar. Sí tengo que sentirme atraído, ¿verdad? Y sí tengo, por favor, y sí tengo opciones. Con mi madre no tengo opciones, con mi novia sí. Entonces parece como que hubo una transición, ¿no? Una diferencia entre la lealtad que los judíos tuvimos por el judaísmo. Estoy hablando no de ustedes, no de mí, estoy hablando de los judíos en general. Y cuando está la opción, cuando está todo bien. Es más, somos expertos, el pueblo judío, en educarnos en tiempos de crisis, como ustedes dijeron, cuando está prohibido. Ahí sabemos cómo hacer para... Miren, la historia, por ejemplo, de los judíos de España es apasionante. Entre otras cosas, porque los judíos de España y de Portugal, saben que en 1492 los judíos son expulsados, 120.000 judíos de España pasan a vivir a Portugal. ¿Ok? Y en el año 1497, el nuevo rey Manuel, para cerrar un trato del casamiento entre él y Isabel, la hija de Fernando e Isabel, ¿está bien? Le pusieron como condición que tiene que expulsar a los judíos de Portugal también. 1497. 1492 fueron expulsados de España. Entonces él no quiso expulsar a los judíos porque dijo, los judíos son muy convenientes para el negocio. Entonces dijo, los voy a convertir de facto.
Entonces dijo, 1, 2, 3, de ahora en más, todos están bautizados, todos son cristianos. ¿Está bien? 100.000 judíos. Y esos judíos vivieron durante 4 generaciones practicando su judaísmo en lo oculto. Criptojudíos, conversos, marranos, como ustedes lo quieran llamar. Recién, por ejemplo, en 1596, muchos de esos judíos van a países, por ejemplo, como Ámsterdam, o lugares como Ámsterdam, donde por primera vez en la historia se decreta la libertad de culto. Y vuelven después de haber vivido clandestinamente como judíos. Entonces, como dije recién, como que la historia nos preparó para seguir el judaísmo en los momentos más difíciles, en los desafíos. Pero no estamos tan preparados para vivir el judaísmo cuando tenemos opciones. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que rescatar, que es un privilegio que tenemos que saber apreciar. Que no tenemos que esperar que venga un Antíoco y nos lo prohíba. Es valorar el judaísmo cuando está ahí. Y hoy es más accesible que nunca. Hoy no saber judaísmo no es más un problema involuntario, es una enfermedad voluntaria, totalmente voluntaria. ¿Verdad o no? ¿Por qué? Porque antes, ¿dónde lo aprendo? ¿Quién me lo va a enseñar? No sé hebreo. ¿Verdad? Pero hoy, aquí, boom, haces clic y tienes todo lo que quieres. Escrito, audio, video, lo que quieras. ¿No es verdad? Hoy está a un clic de distancia. Es toda cuestión de nuestra propia voluntad. Ser judío hoy es más fácil, mucho más fácil. Pero, de nuevo, no hay que perderse en el facilismo de que por ser tan fácil lo voy a dejar para después. ¿No? Volvamos a Hanukkah. En Hanukkah entonces hubieron ¿cuántos milagros? 2 milagros. El milagro militar y el milagro del aceite. ¿Cuál fue más importante? Los 2, ¿verdad? Ok, muy bien. Esa es una respuesta políticamente correcta. Ahora díganme, ¿cuál fue más importante de los 2 y por qué? Ok, yo se lo voy a decir. ¿Qué hubiera pasado si el aceite hubiera durado solo un día? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? No se cumple la mitzvah. Ok, no se cumple la mitzvah. No, porque no quisimos, intentamos. Y se hubiera postergado la dedicación del Bet HaMikdash otros 7 días más. ¿Hubiera pasado algo a largo plazo? ¿Consecuencias a largo plazo? ¿Alguna? Un poquito de insatisfacción, pero nada más, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hubiera pasado si el segundo milagro no hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera pasado si naturalmente, como era de esperar, pues ocurrieron milagros tras milagros? Por ejemplo, que Antíoco Epifanes haya decidido venir en el año 166 a la batalla final. La batalla final. Dice, yo la quiero encabezar la batalla final. Y él vino, personalmente, el rey casi nunca peleaba. ¿Está bien? Pero esta batalla no se le quería perder. La batalla final era la batalla por Jerusalén. Ahí era una batalla que tenían que ganar. Eran, digamos, yo qué sé, 100.000 soldados contra 5.000 judíos. Algo por el estilo. Todos ahí atrincherados detrás de las murallas que no eran tan fuertes como hoy. ¿Ok? Y entonces llega él, encabezando para llevarse el triunfo, y un día antes, esta es historia, lo pueden leer, un día antes le dicen que en Anatolia se están sublevando, los patros se están sublevando contra su reinado. Entonces dice, ok, tengo que ir para allá, voy a ir, pero espérenme, porque yo no quiero perderme la destrucción de Jerusalén, no me la quiero perder. Va para allá y cae, muere en la batalla. Entonces así, milagro tras milagro. ¿Okay? Se ve, por supuesto que está la audacia, el coraje, el valor del soldado judío, que vemos hoy en día también en la IDF, lo vemos. Está bien, pero no se puede negar que hay una mano divina detrás de todo eso. Entonces pregunto otra vez, ¿qué milagro fue superior? En el sentido siguiente, que si no hubiéramos ganado la guerra, pocos contra muchos, ¿qué hubiera pasado? ¿Alguna consecuencia a largo plazo? Obvio, no estaríamos aquí. Era la solución final. Era la solución final del pueblo judío. Se acabó. Entonces ahora pregunto otra vez, ¿qué milagro fue más importante?
¿El de las velitas o el del triunfo militar? Triunfo militar. Oh, ok, muy bien. Entonces, ¿por qué no lo celebramos? ¿Por qué celebramos el de las velitas y no celebramos el triunfo militar? Yo creo que los dos, porque el que haya estado el aceite y haya sobrevivido también te reafirma el milagro, o sea, el pasado. No sé cuál, la verdad no sé cuál. Está bien, pero quizás tendremos que hacer algo distinto, un role play. Por ejemplo, tendríamos que tener a todos nuestros jóvenes disfrazados de Macabim. ¿Está bien? Y traer a nuestros vecinos y que estén disfrazados de griegos y hacer una teatralización de la guerra. Es, ¡ah! Hashem es el que Lobe Koach, Lobe Hail, Kim Berujía Marashem. Ya tenemos una obra teatral perfecta. Y celebrar así Hanukkah con un desfile militar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Les voy a explicar por qué no. Pero primero les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo definen, y no es un cliché, no quiero clichés, ¿cómo definen judaísmo? Está diciendo así, ¿cómo es tu nombre? Tania. ¿Perdón? Tania. ¿Tania? Es muy... está muy bien. Wow, tenemos esa pregunta. ¿Cómo se define judío? ¿Cómo se define judío? Bueno, quizás se los puedo decir de una forma muy sencilla. Es una forma de vivir. Claro, pero bueno, claro, la forma de vivir, es decir, si yo no nací judío y tengo esa forma de vivir, de acuerdo a lo que tú dices, soy judío, ¿verdad? Y no es así, ¿no? Podríamos estar acá horas hablando si es una religión. Yo no creo que sea una religión. No existe la palabra religión en hebreo. No existe. La palabra dat es una palabra persa. Una identidad. Una identidad. Entonces, yo me identifico con los judíos, soy judío. ¿Qué decías, perdón? Conexión con Dios. Y si me conecto con Dios y no nací judío, soy judío. Quiero algo que pueda abarcar todas las posibilidades. No es una religión. Una nacionalidad. Una nacionalidad, si no nací en ese lugar, entonces, ¿qué más dije? ¿Una raza? ¿Es una raza ser judío? Si ser judío fue una raza, no podrían haber conversiones. Y la conversión existe. Entonces, ¿qué es? ¿Perdón? Un pueblo. Bueno, eso es el pueblo judío, pero yo pregunto, ¿qué es el judaísmo? Más complicado, ¿no? ¿O qué es ser judío? Ok. 2500 años de trayectoria. Ves cliché. No, todo lo que dijeron está muy bien. Pero quiero algo que pueda, como se dice, sustentarse a la crítica. Que pueda mantenerse a la crítica. ¿Está bien? Entonces voy a intentar. ¿Lo puedo intentar? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué les parece si decimos que ser judío es ser una vela? Un judío es una vela. ¿Ok? ¿Qué pasa con un judío que no cree en Dios? ¿Es judío o no es judío? ¿Sí o no? Su sangre. Un judío renegado. ¿Es judío de acuerdo al judaísmo o no? Sí. 100%. 100%. ¿Aunque no crea en Dios? Sí. ¿Aunque no ayune en Yom Kippur? Sí. ¿Verdad? 100%. Una vela es siempre una vela. ¿Qué es la llama de esa vela? La Torah del judaísmo. El judaísmo es la llama de la vela. Una vela que no tiene llama, ¿es una vela? ¿Sí o no? ¿Están seguros? Por supuesto que es una vela. Pero ¿es una vela qué? O sea, que no... Bueno, que no es que no sirve, pero no cumple. Perfecto, muy bien. Una vela sin llama es una vela, pero es una vela que no cumple su función. Pero, sin embargo, es una vela que siempre puede ser encendida. ¿No es así? ¿Ok? Entonces, ser judío es ser una vela. Y la llamita de la vela es el judaísmo. ¿Puede existir la llama sin la vela? No. ¿Puede existir la vela sin la llama? Sí. Tenemos dos festividades que en cierta forma celebran nuestro triunfo
sobre los dos principales desafíos que el pueblo judío tiene que vivir. A veces quieren destruir las velas. La sociedad no judía, o algunos sectores, no todos, por supuesto, quieren destruir las velas. Por ejemplo, Amán, Purim, ¿verdad? No sé si ustedes saben que en Purim el imperio persa fue el segundo imperio más largo, más extenso de la historia de la humanidad. El primero fue el mongol. ¿Está bien? Pero el imperio persa era mucho más poblado que el mongol. Y todos los judíos del mundo vivían en el imperio persa, lo cual quiere decir que algún día atrás todos fuimos judíos persas. ¿Okay? Entonces cuando Amán dice que matar a los judíos del imperio persa, no se refería solamente a los judíos que están en Irán, se refería a todos los judíos del mundo. Lo mismo pasó con la Shoah. ¿Saben? ¿Quieren que les confiese algo? ¿Puedo confesarles algo? Yo soy un sobreviviente del Holocausto. Y ustedes también. ¿Sabían? Yo sobreviví al Holocausto, ustedes también. Porque el plan de la Shoah no era terminar solamente con los judíos de Alemania y de Polonia, y de Checoslovaquia y de Rusia. Esos eran los primeros. Todos. Estábamos todos en la mira. Encontraron un mapa de los nazis que tenía en ese mapa, en números, la población judía de cada país de Europa. Y lo más espeluznante era que había un lugar llamado Albania, decía Albania 1. Albania, población judía 1. ¿Qué quiere decir eso? Que también ese 1 estaba incluido en un target, era parte de los que iban a desaparecer. Ahora, ¿me creen por qué les digo que soy sobreviviente del Holocausto? ¿Y ustedes también? En ese entonces, lo que los alemanes querían, ¿qué era? ¿Destruir las velas o destruir la llama? Soplar las velas. Con las velas destruye las llamas también. ¿Verdad? Porque como dijimos, la llama no puede decir las velas. ¿Y cómo sabemos? Porque si yo le digo a un SS, le digo, pero yo no soy Shomer Shabbat. No. No, sí, nací judío, pero no, nada que ver. No creo, nada. Igual me mandaban a campo de concentración. Es una cuestión étnica, no una cuestión religiosa. Eso se llama antisemitismo. Antisemitismo no distingue entre religioso, no religioso. Ellos saben muy bien lo que significa ser judío. Quizás es, cuando uno quiere saber quién es judío, bueno, vamos a definirlo por el antisemita. Todo aquel que para el antisemita sea judío es judío. Es una muy buena forma de definirlo, lamentablemente. Y tenemos otra fiesta, tenemos Purim, en la cual celebramos nuestro triunfo sobre el antisemitismo. Hemos sobrevivido al antisemitismo más de una vez. En otras palabras, hemos sobrevivido a la solución final varias veces. ¿Okay? En Hanukkah no querían atentar contra las velas, solo querían soplar la llamita. Solo que querían soplar la llama, nada más. Las velas que sigan así intactas. Les cambiamos la llama por otra cosa, por algo más dorado, algo más tangible, algo más griego. ¿Ok? Pero las velas las queremos. Y los judíos nos resistimos. Y los judíos luchamos. Y ¿saben qué? Fue la primera vez que un pueblo luchó y se sacrificó, no para guardar sus vidas, sino para guardar sus convicciones. La primera vez. Algo insólito hasta ese entonces. Cuando un pueblo se defendía y estaba dispuesto a ir, a salir y a guerrar, ¿era para qué? Para salvar sus vidas. Hay una razón de esto, es un poquito largo, pero me permiten un pequeño paréntesis, les quiero explicar por qué. Es muy...
hay algo que nos protegió muchísimo, que se llama monoteísmo. Estamos acostumbrados a escuchar monoteísmo en oposición a politeísmo. Okay. Lo que estamos menos acostumbrados a escuchar es monoteísmo en oposición a sincretismo. ¿Alguien sabe lo que es el sincretismo? Es muy importante, se los voy a explicar. Sincretismo quiere decir cuando uno practica, adora, Las religiones que practican, pero... juntas, simultáneas. Cuando yo practico dos religiones simultáneamente, cuando yo tengo mis velas de Navidad, mis velas de Hanukkah y el arbolito de Navidad. Las dos juntas, eso es sincretismo. El sincretismo era absolutamente común en todos los pueblos de la antigüedad. Completamente común. Me explico. Vienen los griegos con sus dioses y conquistan el imperio persa. ¿Ok? Entonces digamos que los griegos tenían 50 dioses y los persas tenían 30 dioses. Entonces, ¿qué va a pasar en Persia ahora? ¿Vamos a eliminar a todos los ídolos, a todos los dioses persas? No. De ninguna manera, ahora tenemos 80 dioses. O a lo mejor hay algunos que son, ¿cómo se dice? De overlap. ¿Cómo se dice? Que se superponen. Ok, esos los vamos a sacar. Entonces tendremos 60 dioses. Y todo el mundo está contento. Y los griegos adoptaban dioses de los persas. Y los persas de los griegos. Y los sumerios de los acadios. Y los babilonios de los asirios. Y nadie tiene ningún problema. Porque la verdad es open-minded. ¿Cómo se dice? Hay que tener la cabeza abierta, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo no voy a querer también servir, también, no a expensas de sacrificar a mis dioses, también servir a otros dioses. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia entre 10 y 12 dioses, la verdad? 2 dioses cool de los griegos, ¿por qué no? Deme una buena razón, ¿por qué no voy a traer 2 dioses más a mi santuario? ¿Por qué no? ¿Verdad? Sería ridículo rechazarlos. Cuando Alejandro Magno invade Israel, lo primero que él dice es poner una estatua de Zeus en el Bet HaMikdash. Pero él no dijo, ahora el servicio de Zeus va a reemplazar al servicio de Hashem. ¿Qué dijo él? Ahora entramos y tenemos a Hashem y a Zeus, los dos juntos, y bueno, entre ellos se entenderán, y vamos a ser muy tolerantes y políticos y correctos. Si tú quieres servir a Zeus, sirves a Zeus. Si tú quieres servir a Dios, sirves a Dios. ¿Qué tiene eso de malo? Sincretismo era lo más común. No solamente los pueblos victoriosos sobre los pueblos vencidos imponían sus dioses, sino que todos adoptaban dioses de todos lados. Esta era la regla para todos los pueblos del mundo, excepto para un pueblo. Un solo pueblo que era intolerante de otros dioses. Porque el monoteísmo no solamente dice que existe un Dios. Existe un Dios y no puedo servir a otro. Lo yereja Elohim acherim al panay. No es solo Hashem Echad. No habrá otros dioses tampoco. No es solamente, yo creo en un Dios, no son dos, es uno. Ah, pero tú tienes tus dioses que también son verdad. ¿Me entienden? Entonces, el conflicto con el pueblo judío tenía que ver también porque los judíos éramos diferentes a todos los demás pueblos del mundo. Todos los demás pueblos, todos, por lo que les expliqué recién, por el sincretismo, aceptaban los dioses griegos de muy buena manera, menos el pueblo de Israel. Dicho sea de paso, ¿entienden ustedes que de aquí también nacen los primeros principios del antisemitismo? Oh, los judíos son intolerantes. ¿Make sense? Los judíos son intolerantes, no aceptan otros dioses. Pero sepan bien que gracias a que practicamos el antisemitismo, gracias a que practicamos el monoteísmo, estamos acá hoy. Si no hubiéramos practicado el monoteísmo como les expliqué recién, en oposición al sincretismo, no estaríamos acá, ya está. Como no están, ¿quién? Ni los asirios, ni los sumerios, ni los babilonios, ni los egipcios, ni los griegos, nadie. ¿Por qué estamos nosotros? Sí, porque Hashem nos cuidó, pero también nosotros hicimos lo nuestro. Y el Hashem Echad, el Elohim acherim al panay, nos cuidó, nos preservó, nos costó muy caro.
nos preservó. ¿Verdad? Ok, vamos a volver de nuevo para atrás. Estamos hablando de las velas, ¿no? Entonces, decíamos que en Hanukkah nosotros celebramos nuestro triunfo sobre la asimilación. No nos asimilamos. No dijimos, aceptamos los dioses griegos. Y estuvimos dispuestos a dar nuestra vida. ¿Para salvar qué? ¿La vela o la llama? No, la llama. ¿Para salvar qué? ¿Qué queríamos salvar? ¿Qué es lo que estaba amenazada? ¿La vela estaba amenazada? No. Ellos nos querían. Sí, vengan. Háganse como nosotros. Vengan, pasen. ¿Cómo no? Conviértanse. Para cuidar la llama, nosotros seguimos y sacrificamos nuestras vidas. En cierta manera, ¿por qué celebramos encendiendo llamas o encendiendo velas? Porque ese es el objetivo por el cual nuestros ancestros lucharon. No hace falta que celebremos la guerra, porque de todas maneras a nosotros no nos gusta la guerra. Es un mal necesario. Nunca van a ver a los judíos que se jacten. Oh, yo soy un gran guerrero. Los espartanos, sí. Los zulus. O incluso, me imagino que hasta los aztecas. Se jactaban que los grandes líderes eran los grandes guerreros. ¿No es así? ¿Los judíos? ¿Quiénes son nuestros grandes héroes? ¿Quiénes son? Rabí Akiva, Moshe Rabenu, David Amelech. No eran grandes guerreros. No se destacaban por haber matado a no sé cuántos o haber conquistado. Los conquistadores. Moshe dicen que sí era un gran guerrero. Moshe era una estratega, pero Moshe estaba luchando con Hashem, ¿no? ¿Cuántos pesukim en la Torá, cuántos versículos en la Torá están dedicados a cómo guerrear y destruir al enemigo? ¿Cuántos? El manual de entrenamiento. En Esparta era todo eso, toda la cultura griega. Imagínense los vikingos, por ejemplo. Los vikingos. Toda la cultura de esos pueblos era que los niños deben ser educados para la guerra, para matar. Nada más alejado de nuestra filosofía. Entonces, por supuesto que no vamos a celebrar Hanukkah con espadas y escudos. ¿Verdad que no? No solo eso, sino que también estamos celebrando Hanukkah porque vemos el objetivo de ese gran milagro. Sí, no hay duda que ese gran milagro fue el mayor milagro. Pero el objetivo era preservar la Torá. La Torá es la llama. No lo digo solamente por esta metáfora. Lo digo también porque Torá, ¿qué significa la palabra Torá? ¿De dónde viene? ¿Qué palabra se parece en Ibrit? Or, ¿qué significa or? Luz, es la que nos ilumina. Es como el moré. Nos ilumina el camino, ¿verdad? La que nos hace ver con claridad las cosas. Entonces, lo que ellos quisieron salvar es la Torá. Entonces, por eso lo celebramos de esa forma. De paso aprendimos qué significa judío, qué significa judío, más o menos, ¿no? Es verdad, no contesté todas las preguntas, pero yo creo que es una metáfora que ayuda a entender cuál es la extensión de ser judío y la diferencia entre ser judío y el judaísmo, ¿no? Entonces, ser judío hoy, yo creo que lamentablemente tiene que ver con esas dos cosas, con enfrentarnos con el antisemitismo y con la asimilación, con los dos. No es nada nuevo, pero lamentablemente no han acabado los desafíos. Quizás estos dos desafíos sean diferentes en dos diferentes regiones geográficas del mundo, ¿verdad? ¿Les parece? Como que en Israel el desafío más grande que hay es antisemitismo o asimilación. Antisemitismo. Hoy en día, hoy, puede estar tu vecino árabe esperándote para que no te des cuenta y te clava un cuchillo en tu espalda o en tu cuello y te mata. O está esperando para bajarse de su auto y, si tiene un arma, matar a mansalva a hombres, mujeres, niños y niñas. Terrorismo de lo
de la peor naturaleza. O está esperando con su auto, con su carro, para atropellarte, para atropellar a una trempeada, como se dice ahí, a soldados o civiles que estén esperando ahí, y boom, matar a mansalva. Tengo una pregunta. ¿Por qué en la historia hay tantos los judíos? O sea, ¿por qué tan corruptos desde siempre? O sea, ¿qué hicimos los judíos? ¿Por qué? ¿Por qué motivo todo a los judíos? Pero desde siempre, no es de ahorita, desde hace mucho. Por la admiración. Yo me lo pregunto todos los días. ¿De verdad? Es que no encontré ¿No está escrito No está escrito que qué. que nosotros vamos a ser perseguidos y cuidados por Hashem? Miren, hay muchas teorías. Yo no quiero escucharme, no quiero sonar facilista, pero sí, puede haber una intervención divina en eso. De nuevo, no digo esto como algo seguro, ¿ok? Lo digo como una posible teoría. ¿Puede ser? ¿Ok? Puede ser que tenga algo de divino, porque al fin y al cabo, como les dije antes, paradójicamente, cuanto menos antisemitismo hay, más asimilación hay. ¿Me comprenden? Es como que en cierta forma, el antisemitismo me protege. Es irónico, ¿no? Puede ser. Imagínense si no hubiera antisemitismo. Hay 5 millones de judíos en Estados Unidos. ¿Cuántos están asimilados? Más o menos. ¿Cuántos? ¿100.000? ¿1 millón? ¿Perdón? ¿50%? Por lo menos. Pero muy asimilados. Muy. Que no tienen idea. Absolutamente idea de nada. Tienen como otras ideas, ¿no? Como que son más abiertos. Miren, a ver, no conozco la sociedad mexicana también, pero la sociedad americana, si ustedes traten de situar la sociedad americana por un minuto, ¿no? Digamos que tenemos acá a este joven llamado John Smith, ok, y sus abuelos vinieron de Irlanda, sus bisabuelos vinieron de Irlanda, ok. ¿Qué tiene que ver John Smith con Irlanda? ¿Qué siente por Irlanda John Smith? Díganme, después de 3 generaciones, ¿qué siente él? Nada. Absolutamente nada. Entonces me dijeron una vez, me dijo un sociólogo, me dice, la mayoría de los judíos americanos sienten por el judaísmo lo que John Smith siente por Irlanda. Ah, sí, cierto, mi bisabuelo. Sí, bueno, me encanta el whisky, no sé si es irlandés el whisky, ¿no? Me encanta el whisky. Ah, sí, Irlanda. Cuando juega Irlanda del norte contra el fútbol, van a ver a Irlanda. Pero ¿qué tiene que ver Irlanda con la vida diaria de ellos? ¿Qué tiene que ver? Para más del 50% de los judíos de Estados Unidos, el judaísmo para ellos es como para John Smith, Irlanda. Algo tan completamente lejano. Sí, mi bisabuelo, sí, cierto, sí. De Polonia, sí, judío. Terrible, ¿no? Ahora, si yo me llamaba John Smith, me llamo Cohen, o Levy, o Berkovitz, o algo así, entonces ahí algunos compañeros en el college me van a mirar mal. El antisemitismo me va a proteger. ¿Me entienden? Quizás no tanto en Estados Unidos, en otros lados mucho más. ¿Ok? Como que ese recelo del judío, ese prejuicio contra el judío, eso es una teoría. Tengo otra teoría, pero de nuevo no estoy nada seguro al respecto. No estoy nada seguro, pero ¿se las puedo presentar? Yo conozco bien el IDF, el Ejército de Israel. Mi hijo, de hecho, sirvió en el Ejército de Israel y ahora dentro de unos días tiene que ir de nuevo al Ejército por Miluim. Y les puedo decir con convicción y con la mayor objetividad de que no existe en el mundo un ejército tan moral como el Ejército de Israel. No existe. Un ejército tan tonto. Perdón, no lo digo. Tan moral, de tan moral parece tonto. Te están atacando de Gaza. Están tirando cohetes a mansalva.
no dirigidos hacia instalaciones militares, dirigidos hacia civiles. Tienes todo el derecho del mundo a responder con toda la fuerza que tienes, porque el enemigo sabe la fuerza que tienes. Si el enemigo te provoca es porque espera que tú le respondas con toda su fuerza, y tú tienes que hacerlo para prevenir que te tiren más cohetes. Pero ¿qué hace el ejército de Israel? ¿Qué hace? Les voy a explicar lo que hace. Primero el ejército de Israel, antes de bombardear el lugar de donde salió el cohete, llevan aviones y tiran panfletos. Los panfletos dicen: dejen la ciudad porque vamos a atacarla. Lo principal en la estrategia militar es el factor sorpresa. De pronto todos los militantes del Hamas que ven los panfletos cayendo se van a ir. No solamente eso, lo que les digo es verdad. No solamente eso, digamos que quieren atacar un edificio, porque se ven que hay un militante de Hamas ahí, con sangre en sus manos. ¿Qué hace el ejército de Israel? ¿Alguien sabe lo que hace el ejército de Israel? No. Se van a reír o no van a creer, y no los culpo si no me creen. Israel tiene todos los teléfonos de todo el mundo. Llaman por teléfono la gente, a sus celulares, a la gente que está y dice: vamos a bombardear tu edificio, por favor salgan. Después de hacer eso, por las dudas, para que ningún civil muera, tiran una primera bomba. Es una bomba solamente de ruido. ¿Para qué es la bomba de ruido? Que no hace daño. ¿Para qué? Por si queda algún niño ahí, por si queda algún civil, para que salga. Recién después de haber tirado panfletos, de haber llamado por teléfono y de haber tirado una bomba de ruido, ahí tira la bomba a un edificio que ya está completamente vacío. Y si alguna esquirla le dio a un niño palestino o a un civil o lo que sea, va a aparecer en el diario El Mundo o en todos los diarios de Israel, el pueblo genocida, genocidio de los palestinos. Hoy, el día de hoy, Rusia está atacando la ciudad de Raqqa. Seguramente ustedes no sé si ustedes leen información israelí. Por ejemplo, hay un website llamado Devka que tiene toda esta información. Perdón que cambié de tema, pero estoy yendo al punto que me preguntó, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo es tu nombre? Andy. Andy, que me preguntó Andy. ¿Por qué nos odian? Quiero llegar a un punto. La ciudad de Raqqa, la nueva estrategia del... ¿Sabes lo que es el ISIS? ¿Cómo se dice? ¿ISIS? La nueva estrategia del ISIS es la siguiente. Ellos no tienen... ¿Dónde viven los militantes de ISIS? ¿Dónde? ¿Perdón? ¿Expandidos por todos lados? ¿Ustedes piensan que los militantes de ISIS tienen unas bases militares donde están todos los militantes de ISIS? ¿Dónde es el mejor lugar para vivir que no te van a atacar? En las poblaciones civiles. Entonces, la ciudad de Raqqa, en Siria, tiene 200.000 civiles. Entonces, 10.000 militantes de ISIS se meten a vivir allí, entre los pobladores. Y están ahí confundidos entre los pobladores. En las mezquitas, en las escuelas, en los hospitales. Ahí guardan sus armas. ¿Por qué? Porque ninguna potencia va a venir y los va a atacar. ¿Por qué no? Por los civiles. ¿Pero qué pasa? Rusia, que no se compara el daño que los palestinos hacen a Israel con el daño que ISIS hizo a Rusia. ¿Qué hizo Rusia? ¿Qué hizo ISIS a Rusia? Nada. No, eso fue después de que atacaron los rusos. No se compara. Rusia ahora, as we speak, está destrozando, arrasando la ciudad de Raqqa. La está pulverizando, literalmente. Con los civiles incluidos. ¿Cuántos civiles muertos hay? ¿Y dónde dice eso? ¿En qué periódico lo viste? Shh. Nadie dice una palabra. De pronto los muertos en Raqqa son menos importantes que los muertos en Gaza. Hay una sola razón por la cual los muertos en Gaza son más importantes que los muertos en Raqqa. ¿Cuál es esa razón?
Yo el otro día di una derashá sobre esto. Y pregunté a mi comunidad. Y por supuesto que como judío, como ser humano, lamento la muerte de cualquier inocente, ¿ok? Que eso quede claro. Pero estoy hablando de la media. ¿Cómo se dice media? De medios de prensa. ¿Cuáles son los muertos favoritos de los medios de prensa? ¿Cuáles son? Uno puede decir los palestinos. Les voy a decir por qué. Pues yo traje un artículo hace 2 o 3 semanas. Un artículo que fue cuando empezaron los ataques a cuchilladas. Y en defensa propia de los israelíes mataron como 6 palestinos. Traje un artículo en el Diario Europeo donde decía los nombres, los apellidos y las edades de esos 6 palestinos. 6 palestinos matados por Israel, así. Yo sé que ustedes me van a creer porque es cosa lamentablemente diaria. Es increíble, pero es así. 6 palestinos matados por Israel. Ni siquiera dijeron que los palestinos atacaron primero, que Israel se están defendiendo. 6 palestinos, pero no solo eso, con nombre, apellido y edad. ¿Por qué nombre, apellido y edad? ¿Por qué tanta personalización? ¿Por qué tanta victimización de estas personas? Como para hacerlo más dramático todavía. ¿Por qué? Y yo les dije a mi Keilah, les dije, hacía como 4 días, había ocurrido un ataque norteamericano en Afganistán, no sé si se acuerdan, y atacaron por error a un hospital. ¿Escucharon de eso? Y hay un hospital que había se llama Doctores Sin Fronteras o Médicos Sin Fronteras, ¿no? Y murieron 17 doctores, 17 médicos. Entonces yo hice un Google search de 10 minutos y no pude encontrar los nombres ni las edades de los Médicos Sin Fronteras. Les digo, porque son más importantes los 6 palestinos muertos para la media que los Doctores Sin Fronteras. ¿Por qué no tenemos nada? Ningún dato de ellos. No son humanos, esos son números, 17 muertos. Acá son 6 con nombres, apellidos y edades. Muy personal. Entonces les dije, ¿cuáles son los muertos favoritos de la prensa? Me dije, los palestinos. Le dije, no. Están equivocados, no. Le dije, miren, en la guerra civil de Siria, en Líbano y en Siria, hay campos de refugiados de palestinos, los más grandes están ahí. Como por ejemplo el campo de Yarmouk, que tiene como entre 25.000 y 30.000 palestinos. Y son sunis. Y los shiites atacan y matan a palestinos. Pero esos palestinos, pobrecitos, no tienen nombre, ni apellido, ni edad. No salen en la prensa. Nadie les saca fotos ni se interesa por los nombres de ellos ni por las edades. ¿Y por qué? ¿Son menos palestinos que los que viven en Israel? Dígame por qué. Por lo que tú dijiste. ¿Cuáles son los muertos favoritos del mundo? ¿Cuáles son? Y dígame si estoy exagerando un ápice siquiera. ¿Cuáles son? Matados por Israel. Pero lo que acabo de decir, que no existe un ejército más cuidadoso, más humano que Israel. Podríamos haber terminado con todos los cohetes que venían de Gaza en 3 minutos, menos. ¿Israel tiene las armas para terminar y arrasar con todo Gaza? ¿Sí o no? ¿Y lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Miren todo lo que perdieron. ¿Saben lo que tienen que hacer? Mi hijo lo que tiene que hacer. Mi hijo tuvo que entrar en Gaza. ¿Me entendieron? Tuvo que entrar a arriesgar su vida para que ningún palestino civil muera. Murieron 70 soldados para eso. Esta es mi teoría. Si el mundo fuera justo, nos tendría que adorar. Tendría que decir, wow. Me saco el sombrero. Wow. No existe un ejército como el ejército de Israel. O demonizarnos. O inventar cualquier cosa. Somos genocidas.
como lo que dice la media ahora. ¿Sabe lo que dice la media? Que los judíos plantamos los cuchillos en los cuerpos de los palestinos que matamos. Agarramos un niño palestino, lo matamos, pum, 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 y le ponemos un cuchillo ahí y después sacamos una foto. Todas mentiras. Nos tienen que demonizar. O nos adoran o nos demonizan. Y pienso que la mayoría de la gente opta por demonizarnos. Esa es una teoría del antisemitismo. Personal. No sé si será verdad o no, no tengo idea. ¿Qué les parece? Ok. Yo creo que tengo que terminar, ¿no? Ya. 8:10, 8:15. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Ok? Yo. Sí. Como que está muy fuerte y por un lado, no sé, por lo menos me quedé así como, me movió. Y ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Como la típica pregunta de, o sea, ahorita como judío, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros para...? Creo que muy poco para cambiar la opinión mundial. Muy poco. Yo no conozco el método, pero sí lo que podemos hacer y que tenemos que hacer es cambiar nuestra propia opinión. Yo eso me pongo a pensar. Si yo fuera un judío americano asimilado, de esos que, como vieron que para mí el judaísmo es como Irlanda para John Smith, 3 generaciones para atrás, ¿no? Estoy en college, estoy en la universidad. No tengo la más mínima relación con los judíos. ¿Ok? Y de pronto leo en el diario que Israel atacó a los palestinos y que 6 palestinos con nombres y apellidos mueren y bla, 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 pueblo genocida. ¿Qué voy a pensar? Acá tengo un amigo judío religioso, o no sé, sionista, que me dice, no es mentira. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Mi amigo o el resto del mundo? Literalmente el resto del mundo, ¿no? Porque no es que un diario dice una cosa y otro dice otra. ¿Cuántos diarios hay que defienden a Israel? Yo escribí un artículo hace poco. Mi artículo se llamaba... ¿Vieron cuando empezaron los ataques en Israel? Escribí un artículo que se llama ¿Qué está esperando el mundo para reaccionar? Se llama mi artículo. Entonces lo desarrollé y dije, muy fácil. El mundo para reaccionar está esperando que Israel reaccione. Entonces cuando Israel reaccione y se defienda, ahí van a decir, ¡ah, no, paren, genocidas, paren! Ahí todo el mundo va a reaccionar, ¿sí o no? Sí. Mientras nos tiren bombas de Gaza, así, nada, ni una palabra. Una cosita pequeña, ¿sabes? Ni una palabra. De pronto Israel se defendió. ¡Oh! Derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde está Venezuela y otros países así, y países genocidas. Ahí todos a nosotros ellos nos van a enseñar derechos humanos. Venezuela y Mauritania y esos países nos van a enseñar nosotros derechos humanos, nos van a señalar. La hipocresía es increíble, pero ¿qué pasa? Yo soy ese estudiante que está ahí y tengo que elegir entre mi amigo que me dice, no, Israel es bueno, y el resto del mundo que me dice, Israel es malo. ¿A quién voy a escuchar? Sí, no puede ser. La razón por la cual yo quiero quedarme amigo es porque yo soy judío también, pero tengo que ser objetivo. Si el resto del mundo dice que Israel es malo, Israel tiene que ser malo. Entonces lo que a mí más me preocupa no es cómo cambiar la opinión de la prensa mundial. No sé si está a nuestro alcance, realmente, no sé. Lo que más me preocupa es la opinión nuestra. Bueno, ustedes están acá, estudian Torah, pero ¿cuántos judíos hay que no saben nada? Y que están quizás al alcance de ustedes, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen la responsabilidad de transmitir lo que saben.
Creo que eso sería un pequeño, gran cambio. Escribir editoriales, etcétera, todo eso puede ayudar, pero la verdad tengo muy poca esperanza de que ayude, de que cambie. Pero si nosotros nos fortalecemos, si nosotros sabemos la verdad, es un muy buen comienzo. Pero ¿cómo? Supuestamente cuando acabó la Shoah, hubo más países que votaron que los judíos fuesen en Israel, entonces no es obvio. O sea, hubo más que sí y menos que no. También lo compraron. No. El tema es demasiado largo, pero te voy a decir con qué tiene que ver. Voy a terminar con esto, ¿okay? Porque la verdad que yo no quiero hablar de política, aunque tiene que ver con el antisemitismo también, pero lo voy a decir en una pequeña cápsula, ¿ok? Me dijo 8:15, así que me quedan que 3 minutos. Una cápsula de 3 minutos. Las Naciones Unidas cambiaron, Andy, ¿verdad? Las Naciones Unidas cambiaron. Eso es todo lo que tienen que saber. Las Naciones Unidas cambiaron. Las Naciones Unidas es el organismo internacional más corrupto que existe en el mundo. Les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué. En Estados Unidos existe la Constitución, que todo va por la mayoría. Pero también existe una ley, que ahora no me viene a la cabeza, que es la ley que protege a las minorías. Imagínense ustedes que la mayoría de los americanos, el 80%, decide, por ejemplo, que el 20% de la población, los americanos de raza negra, deben ser desalojados de aquí. Es algo constitucional porque la mayoría lo dice, ¿no? ¿Qué protege a esa minoría? ¿Qué lo protege? Lo protege los derechos de las minorías. Las minorías tienen derechos. ¿Está bien? En las Naciones Unidas no existe el derecho de la minoría. Existe solo la mayoría. Entonces, la mayoría de los países, hay 198 países en el mundo, de los cuales como 54 son países árabes, musulmanes. Después están los bloques de África, tenemos otros 50 países más por lo menos. Tenemos el bloque sudamericano, que votan en bloque, no votan México solo. Entonces, por razones económicas, sociales, lo que sea. Después tenemos Asia, Surasia, digamos, ¿no? Que también votan. Entonces, todos esos bloques, con la excepción de América, Estados Unidos y Canadá, todos esos bloques de los países no alineados son una gran mayoría. Entonces, Israel es permanentemente, ¿cómo se dice? Single out. Señalado, pero únicamente Israel es señalado. En el año 2012, en las Naciones Unidas, hubieron 22 proclamaciones contra Israel y solo 4 contra el resto del mundo. ¿En qué cabeza cabe eso? Eso es una demonización sistemática de Israel. Israel es el nuevo judío. Entonces lo que cambió fueron las Naciones Unidas, que en ese entonces no habían países no alineados. ¡Jamás! Israel podría haber sido votado para existir en las condiciones del presente, de nuestro presente tiempo. Imposible. ¿Entienden? Una cosa más voy a decir, miren, increíble. ¿Cuántos refugiados hay en el mundo? Más o menos. Para que ustedes vean el doble estándar que hay contra los judíos, contra Israel. Denme un número, ¿cuántos refugiados en el mundo habrá? No solamente refugiados sirios, refugiados de Tibet y de Sri Lanka. Bueno, les digo, 300, 400 millones de refugiados. De África, la mayoría son de África. Desplazamiento de poblaciones. ¿Perdón? No, sí, hay cientos de millones de refugiados. Sí, fíjense, refugiados. Yo preparé una clase sobre esto. 300, 400 millones de refugiados en el mundo entero. ¿Cuántas agencias hay para refugiados? 2. Hay 2 agencias para refugiados. Lo que les digo es verdad. Y no me lo crean, mírenlo. 2 agencias. Hay una agencia para todos los refugiados del mundo y hay una agencia para los refugiados palestinos. ¿Por qué? Es más, ¿Qué tiene malo? No entendí. ¿Cuál es el problema? ¿por qué no están los refugiados palestinos con todos los demás? Pero ahora vas a entender por qué. Sí, ¿por qué? ¿Por qué los palestinos tienen ese
ese derecho, simplemente porque los palestinos tienen enemigo perfecto. Si Israel luchara contra los tibetanos tendrían un organismo internacional solo para ellos. Les voy a explicar mejor, con más objetividad. Por ejemplo, hay leyes diferentes para refugiados de todo el mundo y para refugiados palestinos. ¿Quieren que les diga una? La más increíble. Y no lo van a creer, no los culpo si no lo creen. La ley internacional dice que tu condición de refugiado termina cuando te mueres. Tus hijos, por ejemplo, tú estás en Francia y eres de Congo. Entonces eres refugiado de Congo. Muy bien, tienes derechos, te dan cosas, te dan relief. Pero no se transmite tu condición de refugiado a tu hijo, aunque tu hijo nació en Francia. Eso es para todos los refugiados, menos para los refugiados palestinos. ¿Lo pueden creer? Si tengo razón, ¿entienden lo que quiero decir? Si tengo razón. Porque los refugiados palestinos es la destrucción de Israel. Queremos que vengan todos los refugiados palestinos. Ah, claro, sí. Entonces ya el Estado judío desaparece. ¿Cómo lo pueden entender? Nada más recuerden. Tenemos razón. Aunque el resto del mundo diga lo contrario. Eso es ser judío hoy. Chao. Muchas gracias.